que esta, ¿no? Raquel, aunque ha sido ahora en los dos últimos 2 años que hemos hecho como más, hemos tenido más relación, yo a Raquel la conozco de hace 9 años. Y la primera vez que la vi encima de un escenario. Sí, Raquel. Así es. Así es. Estábamos haciendo un curso de hablar en público, maestros de la palabra, y yo acababa de aterrizar. Y la primera persona, ella ya llevaba un tiempo en la formación, y el primer día que yo llegué, la primera persona que yo vi en el escenario actuando, haciendo su charla, fue ella. Y yo me quedé pero impactada, o sea, era como, por Dios, pero ¿de dónde ha salido esta mujer? Imaginaros, yo claro, yo estaba muy verde, a mí me daba vergüenza poner el pie en el escenario. No os lo creáis porque, bueno, ella tiene también tela. Pero hoy hablamos de ti, no de mí. Es que esto cuesta mucho, de que hablen de uno, la verdad, cuesta bastante. No estoy muy cómoda. Pero bueno, entonces ese programa era... la persona que lo impulsaba era una persona que nos decía, era un visionario, decía, en una sociedad donde estamos en democracia, donde hay una democracia, es muy importante que todas las personas puedan aprender a expresar sus ideas, a expresar sus necesidades, a expresar cómo sienten, lo que son, de una forma asertiva para tener total respeto con otras opiniones, ¿no? Y ahí es donde yo conocí a ella y donde yo me inspiré en su forma de hablar y de expresarse. Y esto es muy significativo porque después, al cabo de los años, allí no tuve mucha relación con ella, pero al cabo de los años, cuando la vida nos volvió a cruzar, es cuando yo me enteré de toda la trayectoria de Raquel, de a lo que se dedicaba, lo que estaba haciendo, y verdaderamente pensé, wow, tiene coherencia y encaja con esa preparación que ella estaba haciendo precisamente para poder expresar algo muy grande que tenía dentro y que era muy adelantado a su tiempo en el entorno donde lo está haciendo, y ella se estaba preparando para esto. Y la verdad que, bueno, yo es que estoy súper orgullosa, súper emocionada hoy de poder estar acompañándola y haber visto toda su trayectoria. Y bueno, eso es Raquel. Y ahora un libro, además un libro, porque es una mujer hiperactiva. O sea, familia numerosa, un trabajo de un montón de horas, estresante, pinta, y aún tiene tiempo de escribir un libro. O sea, tiene un blog. Yo alucino, ¿no? Es como, por Dios, Raquel, dame tu receta. Bueno, espero que antes de que se acabe, con su receta nos podemos llevar un poquito de su receta. Lo intentaré, aunque he llegado al punto en que esto de dejar a mi mente decir que lo intentaré es solo un engaño que me hago. Lo voy a hacer. De eso se trata, de hacer las cosas y haciendo, caminando. Pasan otras que también en ese caminar, pues como ser humano aprendo a vivirlo, que no es nada fácil. Ahora mismo, fijaros, ¿no? Esta trayectoria que Marta me comentaba de, guau, yo le he escuchado de oye, esa chica debe ser toda una crack, que soy. Pero claro, por otro lado, yo estaba aquí dentro de mí misma y me costaba sostener esas palabras, me costaba gestionar que es lo que yo siento cuando alguien habla de mí sobre ello. Benvinguts. Pues no sé ahora cómo seguir. De hecho, deciros que para mí os agradezco muchísimo, y a cada uno de vosotros, que hoy estéis aquí en un día como hoy, como dice Marta, de parada, que hayáis dejado vuestras vidas para atender este momento y compartirlo conmigo. Y no solo eso, sino animaros a que el motivo por el cual os ha movido a estar aquí hoy lo mantengáis para el resto de vuestras vidas, porque no es casualidad que estemos aquí, y el mensaje que de alguna manera pues lanzo con unas palabras redactadas sin
sin mucha práctica. La práctica está en mi día a día, en que siempre me ha encantado escribir mis diarios y demás, pero no me considero una escritora, pero sí un ser humano que le da mucho valor a la dignidad del ser en cada una de las facetas de la vida y específicamente con mucho interés en el ámbito quirúrgico, porque es un ámbito que se vive con mucha hostilidad, independientemente del grado de sensibilidad como ser humano que uno tenga, y con ello pues, seguramente a lo largo de la presentación saldrá la alta sensibilidad. Soy una persona con alta sensibilidad y dentro de ese 15-20% de la población que somos altamente sensibles y que bueno, necesitamos expresar toda la emocionalidad que vivimos en nuestros días y aportar a la sociedad pues nuestro granito de arena en la parte más humana, empática, habilidades internas que todos tenemos, pero quizás las personas con alta sensibilidad pues las llevamos como ya puestas de serie. Pero es que de hecho esto ha sido el motor del libro, sí. ¿No, Raquel? El motor del libro. Porque una persona como Raquel, y que seguramente algunas de las personas que lo habéis venido, pues sois personas altamente sensibles, con una sensibilidad alta, y de repente estás en un entorno como es el quirúrgico, ¿no? En el caso de Raquel, y lo que a priori parece una debilidad o algo no muy, que te dé mucha ventaja en ese entorno, resulta que se puede convertir en un valor. Y eso para mí es lo que más me sorprende del libro y lo que me gustaría que nos explicaras. Tarea compleja para sintetizar en unos minutos, aunque sí que deciros que el motor que me llevó a salir del armario, por llamarlo de alguna manera, fue unas circunstancias de mi vida que tuve que afrontar muy duras y que mis hijas fueron motor aquí presentes, que son partícipe de toda esta transformación y de este evento que estamos compartiendo con vosotros. Fue el motor para que yo eligiera trascender ese punto de mi vida que se había destruido todo. Un momento de mi vida en el que aquello con lo que yo me había fundamentado, una estructura social, personal, familiar, particular, profesional, resulta que vivo mucha violencia en mi entorno y todo se desmorona. ¿Sabéis cómo las fichas de dominó? Pues igual. Y yo, bueno, me considero una persona con conocimiento, con estudios, pero daba igual eso, para nada, no servía para nada, o sea, que te daba igual que yo fuera enfermera quirúrgica y que para nada, no servía para nada, estaba totalmente perdida en la vida porque el rumbo se había destrozado, ¿no? Y fue en esos momentos en el que el ser humano, en esos momentos de crisis, el ser humano tiene la oportunidad de darse cuenta del valor de ese ser que es. Y eso es lo que quiero compartir con vosotros. Lo expreso de una manera muy direccionada a mi ámbito profesional, pero somos más que eso. Claro, aquí es un punto de unión entre todos, ¿no? Más allá de lo que trabajemos, a lo que nos dediquemos, al final, cuando tenemos esas crisis en la vida, las afrontamos como ser humano, ¿no? Y aquí es igual el punto de unión entre todos los que hoy estamos aquí, que podemos bueno, comprender muy bien a Raquel. En ese proceso, que por desgracia muchas mujeres vivimos a lo largo de nuestra vida, me di cuenta de muchas cosas.
afronté muchísimas situaciones complejas y en las que tuve sí o sí que aprender a gestionar emocionalmente, sobre todo porque era de un iceberg, lo que se veía era lo que sucedía. Pero dentro de la superficie, en el fondo, estaba todo el grosor real que había que, de alguna manera, trabajar. Y me llevó mis años, sí, porque bueno, era como volver a construir algo que además desconocía que surgía de mí misma, porque la primera desconocida era yo misma. O sea, aunque mi mente, ¿no? mi razón, mi cerebro me decía, sí, tú eres Raquel Franco, tú trabajas en tal sitio, te dedicas a esto, tal. Luego hay otro plano más, para mí mucho más importante, que es ese plano del ser humano, que solo lo descubres a medida que vives la experiencia de vivir. Que por desgracia, pues cuando somos pequeñitos, seguimos modelos, pero nos cuesta mucho aprender, ya no digo, no nos enseñan, pero sí que nos cuesta mucho aprender, tal y como está montado el sistema, a vivir siendo seres humanos, compartiendo, cooperando y trascendiendo, creciendo y desarrollándonos. El punto de clic fue que para sobrevivir tenía de alguna manera aceptar quién era. Y esto es un paso que cuesta muchísimo a las personas, nos cuesta, porque preferimos no ver lo que nos duele. No es más que cuando uno se empieza a descubrir sus partes buenas, pero también sus partes no tan buenas, pues esto duele mucho. Simplemente para sobrevivir, pues lo que hacemos es evitar el dolor. Claro está que cuando ya no tienes nada y una de dos, o sales de ahí o te mueres, pues tienes que trascender ese dolor. En el quirófano se vive mucho dolor, se viven emociones todas y cada una de las 5 que hay, y que claro, la protagonista es el miedo. Yo he vivido mucho miedo a lo largo de mi vida, a lo largo de mi vida personal y también en mi vida profesional, porque no dejamos de, cuando estamos en un proceso de aprendizaje y en quirófano el cambio es la mayor constante, pues el miedo es parte de nosotros. Ahora bien, otra cosa es cómo aprendemos a gestionar ese miedo, si nos entrenan con habilidades internas para gestionarlo de forma profesionalizada o no. Y por la experiencia que yo vivo y la experiencia que he vivido y los entornos a los que yo me he movido, hospitalarios sobre todo, en el colectivo de enfermería y medicina, etc., pues nos enseñan mucho conocimiento que parte del exterior, pero no nos enseñan tanto ese otro conocimiento que parte del interior del ser humano y que lo vamos a vivir sí o sí, por las experiencias que sí o sí nos lleva el ser enfermera, el ser médico, el ser quien somos y que estamos al servicio de otras personas, en el caso del proceso quirúrgico, pues para restablecer su salud lo antes posible. ¿Cuántas personas en la sala os dedicáis al entorno sanitario, hospitalario? Sí, unas cuantas. Bueno, sea como sea, nos dediquemos o no nos dediquemos, en algún momento de nuestras vidas necesitaremos llegar a un hospital, ¿no? Necesitaremos llegar a ese entorno y de repente, pues, ojalá encontremos enfermeras como Raquel, ¿no? El miedo no es más que una emoción que es necesaria. Es necesaria, todas, cada una de las emociones son muy necesarias para nuestra supervivencia. No es evitar. No es evitar el miedo, es darse cuenta y saber afrontarlo.
¿Qué quiero decir? El miedo dentro del entorno, como es el quirúrgico, se vive así. Pero no solo con el paciente que tiene que afrontar una cirugía, también por el cirujano que a lo mejor tiene que realizar una técnica quirúrgica por primera vez, o como esa primera enfermera que está habituada en el entorno de anestesia, por ejemplo, ayudando a anestesia, y ese día pues le toca estar instrumentando un procedimiento quirúrgico que nunca lo ha hecho y no ha tenido, bueno, las circunstancias ya os digo, el entorno es, o sea, la mayor constante es el cambio, y te tienes que adaptar al cambio sí o sí como ser humano, y sin olvidar que somos humanos, porque en el momento en que dejamos eso aparte, nos convertimos en máquinas, nos convertimos en robots, nos convertimos en hacer, pero a veces pensando, que ya es mucho, pero sin sentir. Y hay que tener ese equilibrio entre nuestra razón y nuestra parte más emocional. Sí, esto pasa en todos los ámbitos, ¿eh? Es que no solo el quirúrgico, porque me estás contando esto y me siento reflejada en momentos de mi día a día en el que tengo que hacer, ¿no? Seguir la zanahoria. Empieza la máquina, pero claro, en ese no nos paramos y no nos damos cuenta cómo lo estamos haciendo. ¿Cómo? Ese cómo. ¿De qué manera lo llevamos a cabo? Entonces, ¿O cómo estamos? ¿Cómo estamos? Porque otro de los temas es un entorno que estamos para los demás, en exceso. Cuando una de las cosas que he aprendido es que para poder estar para los demás, primero tengo que estar bien conmigo misma, autocuidarme. No puedo dar, sino me doy yo primero. Luego se ha creado una estructura social, en la estructura social, como que el entorno quirúrgico está en un pedestal que quizás, ¿no?, el cirujano nunca puede errar, o ahí no hay errores, o el cirujano es Dios, ¿no?, lo arregla todo. Entonces, toda esa idealizar tanto nos lleva a los límites que luego cuando suceden cosas, porque no nos podemos olvidar, somos seres humanos y como humanos erramos, tenemos que sí o sí aprender a poner esa balanza en equilibrio en lo que confiere la parte de conocimiento con la parte más emocional, para establecer que eso que hemos puesto así socialmente no esté tan así. Tengamos los recursos para aumentar la seguridad del paciente, para aumentar y mejorar la experiencia del paciente, para que en definitiva el resultado de una operación sea lo más exitosa posible, pero a la vez lo más humana y adecuada, sin dejar de olvidar cómo lo hacemos. De hecho, hay estudios científicos que avalan que una muy buena preparación, incluso a nivel más emocional, de una persona puede, el resultado que va a obtener de todo ese proceso, que es restablecer su salud con el tratamiento quirúrgico, es mucho más exitoso. No hay complicaciones, el dolor está mucho mejor controlado y además los costes, la estancia hospitalaria es menor, los costes disminuyen para todos. Para la primera persona, pues la persona que se quiere recuperar rápido y volver a su vida habitual, y también para el propio sistema y para el equipo, porque un equipo que se alimenta, o sea, se cuida bien, que sabe gestionarse bien emocionalmente, que conoce sus habilidades internas, que conoce el medio, evidentemente, el conocimiento y la experiencia de este entorno también se vive con la experiencia de vivirlo, ¿no?, de nuestro día a día, y que además contempla esa dignidad del ser, no solo con el paciente, sino con ella misma y con el equipo de su entorno, pues resulta que cuando suceden cosas graves, porque suceden, lo que hablábamos, errores, etcétera, se viven de otra manera. No se viven con tanto conflicto, se viven de manera que la vulnerabilidad puede ser parte importante de todo un proceso que parece como que está desvalorizada, ¿sí? y no se puede quedar esto en explicar esto, porque esto, yo en el mundo sanitario,
Cuando vas a los congresos todo el mundo habla y presenta y tal, pero se queda ahí. Sí. Ahí. Lo sabemos. ¿Cómo pasarlo a la parte acción? Tiqui, 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 tiqui. ¿Cómo lo hace Raquel? Aquí lo hice yo. Yo lo hice. Yo empecé con la acción, conmigo misma. Yo, una persona, un ser humano. Si yo he podido, ¿por qué no pueden los demás? Claro que sí. Venga, vamos a empezar. Algo tan sencillo, recursos externos, los principales, los recursos internos, los de cada uno. Que ahí empieza la tarea ardua, real. Yo, gracias a la oportunidad de que se me derrumbó todo, No tenías nada que perder. no tenía nada que perder, pues empecé. Y empecé a ser quien soy. Que no es tarea fácil, ¿eh? Es la tarea. Es la tarea que todos y cada uno de nosotros, desde que nacimos hasta que nos moriremos, pues resulta que es nuestro propósito, de alguna manera, ¿no? Y no se hace de un día para otro. Y no se hace de un día para otro. Ahora bien, la vida siempre te pone aquello que necesitas ver para llevar a la acción lo que necesitas llevar, que es el propósito por el cual viniste a esta vida. Aunque Pues nos nada. pique, ¿no? Eso, aunque pique. Aunque pique. Pues yo empecé pues, a gestionar mis miedos, que tenía muchos miedos. Pero claro, si esos miedos que se presentan, los propios son resistencias, no es más que resistencias que cada uno de nosotros tenemos. Cuando empiezas a ver que esas resistencias las puedes trascender amigablemente, no como quizás en otras ocasiones de mi vida, ¿no? Que no me daba ni permiso a sentir esas resistencias. Curioso, ¿no? Darse permiso para sentir el dolor, la tristeza, la alegría, porque esta es otra, ¿no? Nos cuesta a veces. Pues cuando empiezas a hacer estos cambios, suceden cosas. Entonces es como todo, es un feedback, es como una retroalimentación que empieza pues también la consciencia, darte cuenta de ti misma de que, caray, otra de las cosas. Pero vamos a ver, yo soy enfermera, estoy trabajando en un hospital, hago promoción de la salud, cuido a las personas y, ostras, tuve que ir un día, las casualidades de la vida, a un taller de Marta Verges, que fui pues para divertirme, porque lo necesitaba en ese momento, volver a conectar con la alegría. ¿Qué más? Ella es una alegría. Ella es a la alegría, vamos, con dos patas. Con dos patas. Pues oye, yo me quiero contagiar de alegría. Y allá, Marta, que tú haces un taller, pues allí voy. Que me costó, no os voy ni a explicar los atabares de mi vida para ese día que fui. Ni me lo cuentas, no me lo habéis contado. Pero ahí estuve, allí llegué. Como alguno de los que estáis aquí que hasta ha cogido un coche desde Murcia y que te lo agradezco muchísimo, o un avión desde Mallorca, etc. Y desde el Hospitalet han venido también. Exacto. Pues resulta que allí conecté y me di cuenta de que, caray, pues que yo estoy dando a la gente lecciones de cómo cuidarse, pero resulta que yo, al día que me voy al quirófano, me llevo en un tupper de plástico las sobras de la noche anterior para comer, si como. Y si sobra algo. Si sobra algo. Y si no, pues también, oye, tenemos unas máquinas allí de productos llenos de azúcar y te pegan unos chutes, pues que ya tiro de eso. Pero claro, seguimos con esa inercia que vamos como zombies en esa hacer, sin sentir, sin conciencia y sin ¿para qué estoy ahí haciendo lo que estoy haciendo? Entonces, pues decidí, no, empiezo conmigo, empiezo a alimentarme, no voy a decir, bueno, a comer limpio, como dice Carla Zaplana. ¿Y no te pasó, Raquel, ahí cuando dices empiezo por mí a cuidarme, que sabe la culpa? Bueno,
O sea, te ha pasado a ti. Porque esto es algo que a mí me ha pasado. O sea, cuando yo empecé a cuidarme, yo primero, me sentía fatal. ¿Sabes? Como, no. O sea, es como que asumes cuidar a los demás, asumes que los demás estén primero y asumes también un estado interno, que es ese. Claro, cuando ese ya no está, empiezas a sentirte bien, es como, no, esto no es lo normal sería lo otro, ¿no? Estoy siendo una egoísta o esto se va a acabar, esto no es normal. Mira, no me lo merezco. Es que es un acto de coraje lo que realizo yo diariamente en el entorno quirúrgico, colocándome esto, siendo quien soy. Si es necesario doy abrazos, si es necesario asiento. Pero, Raquel, ¿y la primera vez que haces esto? O sea, a ver, el primer día, ¿no? Que dices, soy salgo del armario, me planto el gorro y me empiezo a dar abrazos. ¿Cómo reaccionaron en el quirófano? Bueno, aquí tenemos a una gran persona, aparte de otras personas que no me quiero dejar a... Cada una de vosotras sois grandes, porque estáis aquí, ya solo con eso ya para mí sois grandes, grandísimas. Que te lo puede explicar mejor, Pilar. Tú estabas presente ese día. Hombre, de eso se trata porque, oye, también yo tomo muy en serio el crear, el co-crear entre todos, porque es ahí donde realmente surgen las habilidades humanas. Es que no hay otra. Yo no le puedo decir a Pilar, oye, planifico esto para este día porque quiero que tú, que has sido mi jefa durante tantos años, digas unas palabras. Pero ha surgido así. Y esto es lo que debemos de dar valor. El crear, ¿no? El escoger un color. Y oye, si hago esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué vivo yo con esto? Que no tiene que estar ni bien ni mal. No, ni bien ni mal. Simplemente suceden cosas y se crean cosas y que todos participamos de ello y que creamos entorno, que es cuidar ese cómo hacemos las cosas. Ese cuidar de cómo hacemos las cosas, siendo quienes somos. Es Pilar, te lo voy a explicar, pero vamos, mejor que yo, porque yo te lo voy a explicar desde quién soy yo. Y la debiste flipar por el color. Bueno, a ver, a Raquel hace muchos días que nos conocemos y entonces hemos ido andando, ¿no? Juntas de alguna manera, no encima una de la otra, pero creo que juntas. Sí que es cierto que en un momento yo le dije no seas tan disruptiva, porque el entorno no te entiende. Incluso yo, que te conozco, a veces no te entiendo exactamente, ¿no? Entonces, de eso que tú tienes, danos de poquito a poquito. Porque es bueno, yo no digo que sea la máxima, cada uno tiene que tomarlo como tiene que tomar su medicación, ¿no? Pero danos poquito a poquito y nos enseñas, porque si no, vas a conseguir, se lo dije el otro día, el efecto contrario. El efecto contrario, ¿no? Que la gente no te quiera escuchar, porque claro, es que hay veces hay cosas que tampoco nos gustan porque no son fáciles, porque no lo sabemos hacer, porque a lo mejor no hemos hecho una evolución, ¿no? Pero ella es mucho más expansiva, y yo mucho menos, pero es verdad que cuando hay una persona enferma, no enferma a tu lado, tú debes contemplarla como una persona. Es lo que a todos y a cada uno nos gustaría que nos hiciera. Ella lo hace así, y otros igual no lo hacemos también. Claro, luego hay mil formas, ¿no? También, exacto, cada uno con su... Exacto. Pero es eso, es disruptivo, en el buen sentido de la palabra. Gracias. ¿Verdad? De hecho, yo también quiero dejar claro que lo que comunico es desde mi filtro, desde donde yo miro, pero solo es un filtro, es mi experiencia desde quien soy. Y yo lo que propongo es que cada uno de vosotros, desde quienes sois, desde vuestra propia experiencia y desde el filtro o las gafas con las que veis el mundo, aportéis eso. Yo para nada quiero que se me vea como que lo que digo es lo único. No, es que quiero que os pongáis en marcha con vuestras propias experiencias para que las viváis, porque es ahí donde realmente surge el ser humano. Más que nada porque cuando uno se es, pues
disruptiva, ¿no? O te ven así, me gusta sentirme aceptada también por los demás, por una sociedad que comprende lo que estoy haciendo y que además le sirve para algo. Ese es el propósito en realidad. O sea, si yo aquí no estoy explicando nada nuevo, y cada uno de nosotros lo tenemos dentro de nosotros. Y que en momentos de vulnerabilidad, como es la entrada a un quirófano, pues lo mostramos más o menos. ¿Pero que es necesario? Sí, es necesario. Y esto hay que profesionalizarlo. Y es mi propósito de vida. Estoy en la universidad para crear programas, para ayudar a que otros seres humanos que han decidido dedicar su vida al cuidado y al curar a otras personas se tengan en cuenta como seres humanos y traten a las personas como seres humanos, con todo el conocimiento y experiencia que puedan adquirir a lo largo de su carrera profesional. Pero en el momento que dejamos el enfoque en las personas, lo perdemos todo, y entonces el impacto que eso tiene verdaderamente en ellas a veces no es simplemente una enfermedad, que no es más que también una experiencia que el ser humano necesita vivir. Hay muchos mitos dentro de este entorno: el miedo, el pedestal que ponemos, ¿no? El cirujano como Dios, la enfermera como que no es autónoma, pues sí que lo es, y somos todos, cooperamos en una experiencia que es creativa. O sea, está dirigida, pero es creativa. La creación en un quirófano es extraordinaria. Y dentro de esa disrupción y creación surgen experiencias en los seres humanos que impactan para bien o para mal, dependiendo de cómo actuemos. Si ponemos la atención en todo aquello que no es lo digno de ser, pues sucede como has comentado, ¿no? En la primera experiencia. Y eso no significa que sea mejor o peor humano, sino que simplemente ese humano estaba poniendo toda su atención y foco en algo que no tocaba en ese momento, porque también lo necesitaba. Por eso yo digo que aquí el autocuidado es muy importante, tanto que se ha dejado en manos de nadie. O sea, y claro, ese en manos de nadie lo tenemos que recuperar porque es responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros. Como paciente, pues sintiendo la responsabilidad de que es una persona activa en ese proceso quirúrgico, aprendiendo a cómo, gracias a los profesionales que lo acompañan, a cómo poner enfoque en lo que sí quiero de esa experiencia y no tanto en lo que temo de esa experiencia. Y eso es lo que queremos trabajar, crear programas formativos para a los profesionales, formarlos desde esas habilidades internas, humanas, desde la empatía, la sensibilidad, independientemente del grado de sensibilidad. Os hablo de sensibilidad en quirófano y se ríen de mí. Sensibilidad, no puedes ser sensible en quirófano. ¿Qué es eso? Cuando en realidad es muy necesario un grado de sensibilidad idóneo para que un ser humano, el impacto que significa entrar en un quirófano y que te abran el cuerpo, eso tiene un coste también emocional, que puede ser que lleve a un trauma si no seas acompañado adecuadamente, como hablo en el libro, bueno, lo que es el significado de la psicoprofilaxis quirúrgica y ese arte de saber acompañar en el cuidado y la contención emocional para preparar a una persona a un acto físico, que es un acto dirigido, pero está lesionando el cuerpo. Y también, sí, es un acto que va a mejorar, o sea, la calidad de tu vida porque tienes un problema, una enfermedad, pero no deja de ser un acto físico. Entonces, bueno, es un
muy simple, pero está aquí para poderlo seguir desarrollando a lo largo de mi vida y aportando este granito de arena al mundo sanitario, que no es poco, y que entre todos, porque aquí somos todos, no es solo para profesionales, sino son para personas, para el paciente, tiene gran experiencia desde su rol como paciente, y yo hablo de personas, o sea, activas, paciente activo, o desde la familia, que es la gran olvidada de este proceso. Mientras resulta que estamos todos atentos a cómo operar a una persona que tiene un problema para mejorar su calidad de vida, tal, y protocolos, y procesos, sistema, que se nos olvida incluso por mirar a los ojos y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todas esas cosas, pues resulta que la familia está ahí y es la gran olvidada. Cuando resulta lo mejor que esa familia, cuando todo esto acabe, jolín, pues que va a estar siguiendo acompañando a esa persona. ¿Y cómo está perdida? Sin saber, sin conocer, con sus propias mochilas. Pues esto, oye, pues, ¿qué os parece si entre todos lo podamos un poco dirigir para profesionalizarlo mejor y que sea más amistoso, ¿no? En la parte científica, cognitiva, con la parte emocional, espiritual y complementarla como un conglomerado. ¿Por qué no? Entonces, a nivel muy particular, a nivel sistémico familiar, de aceptar, pues quizás que yo realizara estas cosas, ¿no? Y como una profesional como ella es una friki, ¿no? Una disruptiva, pues imaginaos unos padres que tienen un modelaje, ¿no? Instaurado por el sistema patriarcal en el que vivimos, ¿no? Y claro, la mujer tiene que ser en unas condiciones determinadas, tiene que tal. Yo he sido la disruptiva desde el inicio. Supongo que para mis padres no ha sido nada fácil. Aquí también pueden, si queréis, compartir. Pero es así. Es así. La única cosa que hago yo es dejarme en paz y hacer. Y lo que surge, surge. Y aceptar lo que surge. Que a veces es duro. Claro. Yo lo que me lleva un poco es como la unión entre la medicina alopática y la holística. O sea, es como hacer y juntar esas dos cosas que se ayudan. Bueno, es que la medicina en sí, la medicina y la enfermería es holística, ya de por sí, es holística. La holística es un concepto en el que contempla cada una de las dimensiones del ser humano. Exacto. Ahora bien, ¿cómo aplicamos ese concepto en nuestro día a día? Es lo que decíamos, a jugar, vamos al plano de la acción. Una cosa es hablar de algo, otra cosa es estudiar algo y otra cosa es experimentarlo con acción, compartiendo y que sucedan cosas. Entonces, claro, ese plano es el que yo creo que es el que se tiene que trabajar mucho, porque y no se empieza haciendo desde aquí, sino hay que bajar también desde esta parte del ser para experimentar con ello y llevar esa dirección. Porque yo no puedo tratar la dimensión espiritual o emocional que contempla la medicina y la enfermería en sus estudios académicos universitarios si no sé ni quién soy. O sea, ¿cómo pretenden que yo, salida de la universidad, tenga en cuenta la dimensión de emocional o espiritual si quizás con la edad que tengo todavía no he vivido la experiencia como para darle sentido y valor a eso y verlo en otra persona, en otro ser humano, acompañarlo y sostenerlo sin tener que entrar ni confundirme con las emociones que vive ese otro ser humano. A ver, que no estaría fácil, ¿eh? Pero claro, tenemos que poner un poco de enfoque en esto, porque aunque no lo veamos con nuestros ojos, está. Bueno, un poco la solución
ha sido, pues como no sabemos y esta no es tarea fácil, pues nos lo tiramos a la espalda. Claro. Y vamos sobreviviendo con eso. La patata caliente. No la veo y sigo. Pero claro, suceden cosas, ¿no? Y, a ver, una experiencia, seguro que cada uno de nosotros hemos vivido o conocemos a alguien que ha vivido experiencias, pues que, por llamarlo de algún modo, deshumanizadas. Y en todas las áreas de la vida, no solo en el quirúrgico, sino en la política. Y que al final es una forma de supervivencia. Oye, ¿qué te parece si ponemos...? Vamos a ver a Raquel en acción, cómo se entrena. Y luego nos acabas de explicar. Vale. Ahora veremos a Raquel en un pequeño vídeo de 3 minutos, en una entrevista que yo le hice para un programa de la 2 que presenté l'any passat. I desborda sensibilitat i passió per la seva feina. A més, està molt conscienciada en traslladar els beneficis de l'alimentació saludable al seu entorn de treball. Raquel, i com va començar el teu canvi d'alimentació? Infermera quirúrgica, amb hores intempestives, estrès, mare de família nombrosa... Tens temps? El truc és el compromís amb un mateix i la prioritat que li dones. L'alimentació és una base, és un pilar. Li dono aquesta prioritat. Després, evidentment, organització. I quins aliments fas servir per preparar-te el menjar? Aliments frescos, vegetals, que em donen moltíssima energia durant tota la jornada que estic a quiròfan. Notes diferència? Que si ho noto, és impressionant. Yo sé que tú comprendes la pena que hay en mí. Estando yo a tu lado, se acaba mi sufrir. Será lo que tú quieras, la culpa tendrás, pero mi alma te espero una vez más. No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti, no sé cómo he podido esperar y saber resistir. I Raquel, tu què penses del menjar que es dona als hospitals? Bueno, el menjar que es dona als hospitals és molt millorable, perquè el sistema porta una inèrcia de molts anys que ha posat molt en foc a donar aliments fàcils de proporcionar i d'adquirir i d'emmagatzemar. Llavors, com ho millorem? Més vegetals, més frescos. Seria un canvi molt beneficiós per a totes les persones, ja siguin pacients i famílies que estan acompanyant els malalts, sinó també pel personal. Són moltes hores que estem allà. Fins i tot és cert que quan entres en un quiròfan i les urgències, saps quan entres però a vegades no saps quan surts. I això és un hàbit, una responsabilitat i compromís propi professional que ha de donar a començar a conscienciar-se i donar passes perquè hi hagi un canvi. I alguna anècdota que t'hagi passat? Doncs mira, els divendres tenim el temps de poder esmorzar i tal. I l'habitual és esmorzar amb entrepans, bacon... Que t'aparti. Sí. I jo, doncs què porto? Els meus batuts, els meus liquats i els meus tarros. Llavors, al principi era, uau, què és això? I al final, doncs, de 10 persones que estàvem allà i que la majoria menjaven entrepans, ara s'han començat a entrar al grup. Has obert nous horitzons. Exacte. A la reunió dels divendres. Exacte. On també s'obren nous horitzons és a les escoles. De mica en mica sembla que ens dirigim cap a un model de... Bueno, se trata de naturalizar un entorno que el sistema
te lleva a una inercia que es alejarte precisamente de un entorno natural. Entonces, claro, consumir productos que están desvitalizados nos lleva precisamente a que, aunque aparentemente... Es que no soy de mal, ya se notaba. ¿El qué? Te he hecho dar unas volteretas. Bueno, pues eso, que claro, cuando empiezas a introducir la alimentación fresca, ¿no? Alimentos frescos, tal, y empiezas a notar en tu cuerpo que, jolín, es que tienes más energía, que además esa energía la puedes retroalimentar de manera que el cuidado a los demás pues es como más fácil, ¿no? Más fluida. Y bueno, que es más coherente, ¿no? Con nuestra filosofía. Si estamos como profesionales sanitarios promocionando salud, ¿qué estamos haciendo? Consumiendo productos manufacturados, ¿no? Desvitalizados y azucarados y bueno. Entonces, uno de los pilares a los que busco naturalizar este entorno, como digo, ¿no? El crear el entorno es tan importante como el estar bien conmigo misma, porque si no, no hay ese equilibrio. Es muy fácil que nos contagiemos de lo malo de cada uno, del mal rollo. No sé si los que trabajamos en quirófano, se contagia más fácilmente el mal rollo que no el buen rollo. Por eso, un elemento como este genera buen rollo. Algo tan curioso, ¿no? Hay color, vida, y este en especial, para mí tiene mucho sentido la acuarela. ¿Por qué? Porque desde mi alta sensibilidad, claro, yo percibo sensorialmente a lo mejor el doble o el triple que aquella persona que no es altamente sensible. Eso significa que el mínimo ruido, yo por ejemplo estoy oyendo perfectamente el ruido del aparato este. Quizás vosotros pasáis desapercibidos, pero yo no. Mi cerebro, mi sistema nervioso está captando ese ruido, las luces, los colores de cada... Os podría incluso decir, bueno, los colores que hay en el cuadro de la izquierda, si está torcido, si no... Eso es parte de la característica del rasgo de la alta sensibilidad. Claro, esto, si no lo sabes, que es lo que ocurre en la mayoría de las personas, ¿no? El 15-20% es altamente sensible y lo desconoce, entonces se siente bicho raro con el resto de las personas, porque otra de las cosas que yo percibo, hay un ruido horroroso en quirófano, horroroso. O sea, un paciente que se despierta de una anestesia, a veces se despierta con un ruido escandaloso, no solo con las máquinas, las alarmas, que deben de estar, pero también con conversaciones que no tocan. Entonces, cuidar todo este entorno es parte de nuestra responsabilidad. Y por ello, en esta presentación, yo os he querido compartir ese principio mío, ¿no? Pues que he creado esto para vosotros, a la sensibilidad de que podáis ver algo bello, de que además podáis oler algo como es la lavanda, percibir la sensación que eso pues os lleva en vuestro cuerpo y además crear opciones para crear lo que queráis, expresar. ¿Por qué no? Con un color. ¿Qué sentido le habéis dado al venir aquí, compartir conmigo? Que os lo agradezco muchísimo porque vuestra presencia, cada una de vosotras, me da más sentido a mi trabajo y me da más, bueno, me ayudáis a aumentar mi autoestima, podríamos decirlo así, que ha estado durante mucho tiempo muy mal. Esto de ser altamente sensible lo que tiene que llora mucho. ¿Alguna pregunta más? A ver, tenéis. Quería hacer una pregunta,
digamos, he sido operador. Mi experiencia en la operación, primero es, digamos, la confianza en el médico. Y lo segundo, yo entré en el quirófano, digamos, una tertulia con las enfermeras y el cirujano, muy amena, muy caprichana, y yo le dije, si salimos de la operación, os invito a comer un día. Y si no, vais a perder la vida. Entonces vas con una garantía, digamos, estás colaborando con el equipo al mismo tiempo. El paciente colabora con el equipo que te va a operar, que tiene una confianza, y el médico, con todo el equipo, pues en aquel momento ellos se sintieron también como partícipes de uno, digamos, que no es el equipo de cirugía y enfermeras, que tal vez es el quirófano, sino también es el enfermo, la parte positiva del enfermo, pues te la has ganado antes, el médico te la ha hecho ganar. Y mi obsesión era ver cómo era el quirófano por dentro, y decir, mirar todo y ver digamos, los utensilios de operación y tal, ¿no? Con el tiempo, y el estudio no te da tiempo. Pero hubo una serie de charlas que eso te daba, no sé, una satisfacción plena de confianza y de sensibilidad de que estabas en buenas manos y lo pasas bien. Gracias por tu aportación. ¿Tu nombre, por favor? Carlos, gracias, Carlos. De hecho, fíjate, ahí el poder que tenemos los profesionales para generar un entorno amigable que lleve a una relación terapéutica de confianza que afiance que un acto quirúrgico vaya sí o sí al objetivo final, que es que sea todo un éxito, dentro de las posibles complicaciones, de los riesgos, etcétera, etcétera, que también muy bien se informa, ¿no? Pero lo más curioso es el efecto que hubo en ti, y que de eso también hablo en mi libro, que es que de pasar a que vas a vivir temor, porque a nadie le gusta entrar en un quirófano, pero podemos pasar en ese aprendizaje, en esa experiencia de lo que significó para ti una operación, pasarlo a la curiosidad. Porque nada tiene que ver vivir la experiencia desde el miedo a vivirla desde la curiosidad. A pesar de que pueda haber un cierto miedo y tal, pero si está bien acompañado, bien sostenido, ya no tiene tanto peso en la experiencia del paciente. Y claro, como sabemos, en el aprendizaje se necesita sí o sí curiosidad. Yo propongo que la experiencia del paciente pueda llegar a ser una experiencia de aprendizaje en la vida de un ser humano. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y sobre todo en las cirugías que no son las mínimamente invasivas, o las menores, que se llaman cirugías menores, que incluso que el mismo día te vas para casa. El enfoque, dependiendo de nosotros, los profesionales, dependiendo de cómo acompañamos, sostenemos y asesoramos, cuidamos, informamos de todo ello, la experiencia del paciente puede ser una u otra, y además puede ser que lo viva de forma activa, parte del equipo, que eso garantiza los resultados, o que lo viva de forma pasiva, como ha pasado durante muchos años, que el cirujano es Dios, no se equivoca y luego pasan cosas y todo se desmorona. De hecho, es lo que pretendo, que poner en equilibrio la balanza, porque se complementa. El mismo valor tiene en el momento de que se realice la técnica quirúrgica en las condiciones idóneas y salga todo perfecto, como por ejemplo en un proceso de enfermedad oncológica, que a lo mejor el pronóstico va a ser la muerte, como todo el seguimiento a posteriori de esa enfermería que está al cuidado, como tú muy bien has comentado, de la contención emocional para preparar a esa persona a la experiencia que va a vivir sí o sí. Entonces, se trata de visibilizar ambos. No solo se trata de visibilizar al Dios cirujano que ha hecho la operación y todo perfecto, sino todo.
y todo es todos también. Con lo que actos como el que comentas de agradecimiento, incluso regalando, un detalle. Eso es lo que impregna el ser. Y eso es lo que retroalimenta que se siga ahí llevando a cabo la misión que cada uno de nosotros llevamos a cabo y que es el para qué decidimos en un día pues convertirnos en las enfermeras que somos, o en los cirujanos que somos, o en las auxiliares que somos, o en los celadores, etcétera, etcétera. ¿Para qué estamos allí? Y es una responsabilidad de todos. O sea que no solo es agradecer el paciente por el servicio, sino agradecer también nosotros, desde nuestra realidad que vivimos, que un paciente pueda valorar eso y tome una acción para que eso se retroalimente. Y sí, luego tenemos que influye muchísimo los medios de comunicación o cómo nos comunicamos los unos a los otros, cómo damos valor a las personas o dependiendo de los intereses propios. Entran muchos factores en juego, pero sí que es cierto que yo creo que un ejemplo soy yo misma. Para mí, yo no hago más que ser quien soy y hacerlo, y suceden cosas que a veces pues, son de agradecer y otras no tanto, pero también son parte del camino. Que a veces alguien te diga, tú eres un bicho raro, pues gracias. Porque, pues vale, quizás aprendo de ello también. Sí, bueno, empezar a poner en valor. Poner valor y tener el coraje de llevarlo a cabo, ese valor, de ser digno de ser, ¿no? Porque a veces es algo complejo, ¿eh? Yo podría explicaros experiencias dentro del quirófano en el que tenía un conflicto interno mío, o lo hacía o entonces me estaba autolesionando, incluso emocionalmente, cuando veía alguna falta de dignidad por parte de un profesional al tratar a una persona ahí en esas cuatro paredes. Claro, a veces los miedos te hacen no actuar en coherencia con ello. Por eso digo que es muy importante la consciencia del autocuidado para poder aprender sí o sí a gestionar las emociones propias para luego poder gestionar las emociones que vivimos a raíz de la interactualidad de otras personas, con otras personas y en entornos donde la hostilidad a veces surge por el estrés, por la emergencia, por la dureza del entorno. Entonces, bueno, es parte de la responsabilidad y de ese acto de decir de dar valor a la dignidad del ser. Y a veces eso, pues al principio te tachan de tal y tal, pero al final, porque como todos los llevamos inertes en nuestra esencia, como humanos, pues claro, al final todo cae por su propio peso. O sea, a veces hay que decir y alzar, decir hasta aquí, no, como para actos no seguir, porque perdemos el oremos a veces, ¿no? Es como en ese hacer por un propósito, ¿no? Tengo que operar, hacemos cosas, pero a veces lo estamos haciendo y de manera que podríamos hacerlo mucho mejor si paramos, reflexionamos. Yo también lo invito, ¿no? El tema de poner en reflexión las cosas, criticar las cosas, pero no para decirlo mal, sino para poner crítica y reflexionar sobre los actos, los pensamientos. Por ejemplo, el coaching es una herramienta extraordinaria para poder explorar la realidad que vivimos y darnos respuestas. O el mindfulness, esa parada es necesaria. Y eso el sistema no nos lo va a hacer por nosotros. La parada la tenemos que hacer nosotras o nosotros, como para conectar mediante nuestra respiración con nuestro ser. Porque si no es hacer y da igual. Si le digo a un paciente que se calle porque le tengo que pinchar la intradural, da igual.
el objetivo es pinchar la intradural. Quizás el paciente, eso ya es un trauma para el resto de su vida, como para que si le tienen que volver a operar, diga, yo no quiero una intradural. ¿Por qué? Pasa. Y luego es como esa retroalimentación, el anestesista, jolín, es que vienen aquí los pacientes a la carta, tú, ya eligiendo qué anestesia quieren. Es como todo tan... Vamos a hacer un cambio, ¿no?, de paradigma. Volvamos un poco a la aquí y ahora, a conectar con quiénes somos, para qué estamos allí, llevar una vida realmente con un fundamento que nos conecte con esa esencia, y en eso que pasan las cosas, pues es como poner más fácil las cosas. Es la facilidad. Yo, uno de los primeros proyectos que lancé por las tecnologías de la información y la comunicación fue eso, se llamaba facilitación sanitaria, porque era eso, poner fácil las cosas en el sistema sanitario. ¿Qué nos está pasando? Todo es tan complicado. Y yo decía, ¿pero todo tiene que ser tan complicado? ¿Cómo podemos hacer fácil? Y las herramientas que uso son estas. La alimentación, que genera vitalidad, conectarse con la naturaleza a la que uno puede, el relacionarse con otros seres humanos, el nutrir desde el ser. El coaching ayuda muchísimo, efectivamente, ayuda a saber quién uno es, a explorar esa realidad, a definir objetivos reales para llevarlos a cabo y generar ese plan de acción, que a veces necesitaremos ayuda, otras no, para que sucedan cosas. Y en ese caminar, entre todos, pues yo creo que cada vez estamos más en un sistema sanitario centrado en un modelo de personas, pero claro, tenemos que aprender a ser personas, que no es fácil. Tenía razón o no al principio de la charla de que es una mujer extraordinaria. Gracias, Marta. Un aplauso para Raquel. Yo me tengo que marchar, ya lo sabes. Quiero decir sobre todo que sigas con este gran trabajo que estás haciendo, que haces un gran apoyo a todos los pacientes. Yo lo viví del otro lado, tú lo sabes, como paciente, y tuve la gran suerte de tener a Raquel como enfermera para entrar al quirófano, y fue una experiencia fantástica porque entré con una tranquilidad que bueno, no se puede explicar. Muy tranquila y muy bien, con mucha confianza. Gracias, Marta. Muchas gracias. De hecho, que sigas con este trabajo, ya sé que es duro porque además choca lo que decíamos, porque hasta mi marido y mi hermana decían, esto lo tiene que estar haciendo porque de la casa la conoce, ¿entiendes? Son cosas que chocan a la gente, que habrá quien lo acepte bien y habrá quien diga, ¿qué dice esta, no? Pero te puedo asegurar que tienes que seguir con este trabajo, es que es necesario. Sí, es necesario. Gracias. Y sí que es cierto que, claro, yo no puedo negarme ser quien soy, y habrá, como todos vosotros, ¿no?, que tengáis gente que más afín, gente no tan afín, gente que os aprecie y gente que vive de otra manera y que os rechace, ¿no? Pero es que esto nos pasa a todos. Claro, en este sentido, a mí me retroalimenta muchísimo, me satisface muchísimo cuando el hecho de ser quien soy y llevarlo al plano material, haciendo con acciones que ayudan, me da sentido. Es decir, y a la vez también es cierto que he aprendido a identificar qué personas son las que necesitan más eso que otras. Porque yo te lo preguntaba, yo decía, ¿en qué te basas para ir al paciente y decirle...? No todas las personas voy así. No, claro. No puedes ir a todas las personas así. Por ejemplo, Pilar muy bien en su parte más de gestión, claro, lo identifica como que hay cargos dentro de la gestión que su mentalidad no les permite, claro, les limita a ver otras cosas, pero es que en el plano más social pasa exactamente lo mismo. No todos y cada uno de nosotros estamos en el mismo estadio, nivel, es que no sé ni cómo definirlo, lo siento porque no tengo palabras. Y onda, sintonía, no sé. Entonces,
Claro, yo sí que puedo aprender a cómo escuchar de forma activa la manera en cómo tú te estás dirigiendo conmigo, Claro. como para yo entender qué me estás diciendo incluso sin tus palabras. Vale. Y eso se aprende. La escucha activa es muy importante a la hora de la comunicación. Se habla mucho en los congresos de comunicación, trabajo en equipo, todo muy teórico. Pero claro, esto hay que trabajarlo de forma en el plano experiencial, vivencial. Y yo en su momento decidí, quizás también por mi naturaleza de quién soy, mi esencia, me era más fácil, pero decidí dedicarlo a esto. Y he llegado aquí a estar con vosotros compartiendo esto y que a lo largo de toda mi experiencia profesional me he enriquecido muchísimo de otros seres humanos, tanto en niveles, pues, teniendo el rol de paciente, familia o compañero, cirujano, jefa. No sé, es un tema que creo que hay que trabajarlo mucho y que hay que transmitirlo y que hay que saber también comunicarlo, pues para llegar a más personas dentro de sus niveles de vibración, conciencia, yo qué sé, como lo queráis llamarlo, da igual, pero que ¿no? Llegue. Y que de alguna manera, si yo soy una profesional sanitaria dedicada al cuidado de las personas, que tenga la capacidad y la competencia para poder llevar a cabo esta acción de forma idónea. Sin que haya un compañero que me esté criticando porque qué estás haciendo y a la vez sin que yo invada a otra persona porque no haya aprendido a identificar